también, el favoritismo, de la lengua, de la importancia de hablar, de la queja, de la murmuración, de la paciencia. Hemos hablado también de la amistad, de la oración, la amistad del mundo. Hemos hablado de los ricos y los pobres, de la segunda venida de Cristo, que estuvimos hablando la semana pasada, en fin, hemos hablado de un montón de temas que aparecen en el libro, de todo lo que, porque hemos visto todo. Como dije el primer día en que estuvimos el estudio, lo vamos a hacer por temas, pero hemos visto todo el libro. Así que hemos visto durante todo este tiempo pues la revelación de Dios de Santiago para nuestras vidas. Lo último que vimos la semana pasada fue sobre la segunda venida de Cristo, pero que estuvimos hablando de la paciencia ante esa segunda venida de Jesús, y después también en su momento vimos los versículos 10 hasta el 18, que habla de la oración también, del ejemplo de aflicción, de paciencia en Job, en los siervos de los profetas, en fin. Y vimos también cómo Santiago habla de la oración, de confesarnos los unos a los otros, etcétera, ¿no? Y ya vamos a llegar al final, después de todo este recorrido que ha hecho Santiago, y dice, versículos 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es interesante, porque Santiago termina como empezó. ¿Cómo empezó? Versículo 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahora empieza a desarrollar su tema. Comienza diciendo la palabra hermanos míos y termina hablando de hermanos, versículo 19, hermanos. Es decir, ese carácter pastoral, ese carácter de amor, esa persona que se preocupaba, como decía antes Chari, por los creyentes, por la iglesia allí, que no olvidemos que estaban sufriendo una persecución, que estaban en la dispersión, que no tenían un lugar fijo, que estaban siendo perseguidos a través del Imperio Romano y de los propios judíos. Y ahora fijaros que él habla del hermano, y si no recuerdo mal, creo que son 21 veces lo vimos en su momento, si os acordáis, que estuvimos apuntando las veces que aparece el hermano. Creo que 20 o 21 veces, no me acuerdo bien, aparece la expresión hermano o hermanos míos, ¿no? O sea, en un libro tan pequeño, 5 capítulos, que tantas veces se habla de la palabra hermanos, es algo importante y refleja el carácter que tenía también Santiago a la hora de escribir, a la hora de dirigirse a estas personas que estaban sufriendo. Cuando alguien está sufriendo, tú no puedes dirigirte dando un sermón. Cuando alguien está sufriendo, tú tienes que dirigirte con misericordia, tienes que dirigirte con ternura, tienes que dirigirte con paciencia, con amor. Evidentemente, si hay algo que no está bien, como hace Santiago, también ahí a veces se pone muy así, ¿no? Y dice, pero él siempre lo hace desde el punto de vista de una persona que se preocupa por los que están siendo perseguidos, y lo hace siempre con un corazón muy pastoral. Y ahora termina de la misma forma, hablando de su relación como hermanos. Y esto realmente es importante, cómo termina de esa forma. Y dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Santiago dice, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, que sepa que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago, sin proponérselo, sin ser consciente, sin ser consciente, está contestando una pregunta que aparece en Génesis ya. Una pregunta que hace miles de años ya se había hecho. ¿Recordáis la pregunta que hizo Caín cuando el Señor se le acerca y dice, ¿dónde está Abel? Eso es, recordáis, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Está en el capítulo 4 de Génesis. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? El Señor le dice, ¿dónde está Abel? Se había cargado a Abel, había matado a Abel. El Señor lo sabe, pero le pregunta.
Y a ver, hace una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos también. ¿Soy yo, a ver, Caín, ¿soy yo acaso guardador de mi hermano? ¿Tengo yo preocuparme por mi hermano? Santiago, miles de años después, contesta esa pregunta y dice sí. Sí, tenemos que preocuparnos de nuestros hermanos. Cada uno somos responsables de nuestros hermanos. Y eso, hermano, es importante. Por eso estos dos versículos nos hablan de esa preocupación que debemos que tener los unos con los otros para cuidarnos, exhortarnos, animarnos. Y como en lo que ella nos ha compartido de Juan, las ovejas se extravían, las ovejas se distraen, las ovejas, pues parece que cada vez viene, porque este pasaje nos ayuda a decir, ¿qué pasa con las ovejas extraviadas? ¿Qué pasa con las ovejas que se distraen? ¿Qué pasa con las ovejas que, pues como dice aquí, se van por otro camino, ¿no? Que se han extraviado? Y Santiago pues habla de esto, de la preocupación que tenemos que tener por eso. No es la primera vez que la Biblia tampoco habla sobre esto. Si vamos a Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 1, leemos. Gálatas capítulo 6, si lo tengo lo puede leer. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, y ahora que aquí Pablo está diciendo de otra manera diferente a como lo hace Santiago, pero en el fondo es el mismo. Hermanos, también está hablando la palabra hermano, también está hermano. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y todos podemos ser sorprendidos aquí, en la acción verbal, como está traducido aquí en el griego, realmente es algo que ha sido sorprendido de una falta de forma espontánea. O sea, no lo ha pensado, no ha sido digamos, algo meditado, bien robado, sino que en un momento dado, y lo hago ahí. Y no ha dado el tiempo de pensarlo, sino ¡pum!, impulsivamente lo ha hecho. No ha sido un proceso de elaboración mental en el que tú, sino que de pronto te has dado cuenta que te has metido el dinero de los hijos. Entonces, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y esto es muy importante, vosotros que sois espirituales, no estoy hablando de los que van a la iglesia que no son espirituales, no estoy hablando de los carnales, no estoy hablando de la gente que... Estoy hablando dentro de la iglesia siempre hay un grupo que podemos llamar carnal, pero también hay un grupo que podemos llamar espiritual. Y entonces, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no machacándolo, no cogiendo un martillo. No. Lo que pasa es que algunas veces te encuentras que esos hermanos espirituales, que tú crees que son espirituales, en vez de fortalecerte, lo que hacen es hundirte más, porque toman una vara que yo digo, esa vara no les pertenece, solo tiene el Señor donde juzgar, el hermano está para levantar, no para destruir. Y hay veces que te encuentras yo me las he encontrado, con personas que han ido no a mí personalmente, sino digo, chiquillo, que eso no te corresponde a ti. Si el Señor dice que el que esté en pie, que esté libre de no caer, tú lo que tienes que tener amor por esa persona y levantarlo. Tú no puedes, no. No, pero cuando ocurre eso no son espirituales. Los creyentes espirituales lo hacen de una manera que lo que hacen es intentar recuperar a esa persona y levantarla. O sea, la persona que va por... Y es verdad que a veces incluso pasa entre el liderazgo de la iglesia, que supuestamente son los líderes espirituales. Y a veces, en vez de ayudar a la persona, cogen ¡bum, bum! Y eso es lo que hunde más. O sea, las personas espirituales, tanto en la forma como en el fondo, lo que van a intentar por todos los medios que esa persona vuelva al Señor, se recupere. Por eso estoy diciendo, pero es verdad lo que usted dice, es verdad que hay mucha gente en nuestras iglesias evangélicas que les encanta ir con el martillo, y eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos que, a veces hace falta el martillo, sí, a veces hace falta. Jesús hubo un momento en que usó el martillo, sepulcro blanqueado, Jesús fue duro, pero lo hacía desde el dolor,
desde el dolor, de unas actitudes que no eran buenas, de personas que estaban haciendo el mal con otros, ¿no? Pero nosotros tenemos que intentar que una persona que está pasando lo mal, que ha sido sorprendida de una falta de un pecado, esa persona siga adelante, no ahora machacarlo. Restaurar con espíritu de mansedumbre, ternura, y es lo que tú dices, y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No es la primera vez, ni será la última, que alguien te echa la bronca y después esa misma persona que te ha echado la bronca, que te ha hundido, cae en lo mismo, o incluso peor. O incluso peor. No es por eso hay que tener mucho cuidado. Pero aquí la idea que está teniendo Pablo también es la de cuidarnos mutuamente y exhortarnos, animarnos mutuamente, ¿no? Y fijaros que Santiago está hablando, y esto es importante, aunque yo sé que lo sabéis porque lo estamos viendo, pero no quiero pasarlo bien advertido. Está hablando a creyentes, hermanos, a la iglesia, hermanos, y está hablando de dentro de esos creyentes, no está hablando de personas incrédulas, está hablando de personas que pertenecen al pueblo de Dios. Y está hablando que entre nosotros hay gente que se extravía, gente que se pierde, gente que se va, que toma sus propias decisiones. Y ahora dice, bueno, nosotros los creyentes, entre nosotros hay gente, alguno de vosotros, a los que yo les estoy escribiendo, yo sé vuestra historia y alguno de vosotros se está extraviando. ¿En dónde descansa ahora aquí Santiago lo que está diciendo en cuanto a quién es el responsable de...? Porque, por ejemplo, Pablo está diciendo los que son espirituales. Y se puede suponer que son los creyentes espirituales, los creyentes que tienen una madurez espiritual. ¿En quién descansa aquí? ¿Quién tiene la autoridad para hacer que esta persona que se han extraviado vuelva? ¿Quién? Los hermanos, efectivamente. Incluso Sí. también pastor. Sí, pero aquí no está hablando de pastor. Aquí está hablando de una posición corporativa, de todo junto, de la iglesia. En otras partes se le pide responsabilidad a los pastores, evidentemente. Pero aquí no. También, pero aquí por deducción. Pero aquí se está hablando de toda la iglesia, de todos los hermanos. Y alguno le hace volver de los miembros de la iglesia. Es decir, lo que Santiago está diciendo, la responsabilidad que nos está dejando es: todos tenemos una responsabilidad de cuidar al hermano. Todos tenemos una responsabilidad de animar al hermano, y si un hermano se ha extraviado, tenemos también, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para intentar que esa persona vuelva a los senderos de Dios, a los caminos de Dios, y deje ese sitio, ese lugar de extravío. Es decir, es una responsabilidad mutua. Más de 30 veces aparece esa palabra, esa exhortación. Animados los unos a los otros, edificados los unos a los otros, orados los unos por los otros, amonestados los unos por los otros, perdonados los unos por los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Pues igual, esta es una decisión mutua, hay un cuidado mutuo. Es verdad que Dios pone a una serie de personas, pastores, etcétera, que son cuidadores, que son personas que están supervisando el rebaño, que son personas que están para animar y cuidar el rebaño, pero la responsabilidad de cuidarnos recae en todos. Y haremos un flaco favor y no entenderemos bien la palabra de Dios cuando pensamos que solamente es de algunos. Es de todos la responsabilidad de una persona que se ha extraviado intentar que vuelva a los caminos de Dios. Ese es el problema de muchas veces cuando alguien lleva un tiempo o mucho tiempo sin acudir a su congregación ni a otra congregación. Cuando uno se lo encuentra, ¡ay! Eleuterio, ¿no? Por decir un nombre. Me alegra verte, dice, por lo que está alegra mucho, porque llevo 3 o 4 o 6 años sin ni siquiera me ha llamado. Y eso nos refuerza muchas veces. Aunque haya hermanos que no sí, pero hay muchos hermanos que ni siquiera se está, no viene Mariana, bueno, no viene Mariana, bueno, ¿qué le pasa a Mariana? No lo sé, no viene a la iglesia, y no nos preocupamos los unos a otros. Y la palabra nos enseña que tenemos que preocuparnos, no es que esté en lo alto tuyo, ni en lo alto de tuyo, pero sí saber las circunstancias, los problemas que un hermano pueda tener.
para poderle ayudar o poderle levantar. Hay quien necesita ayuda, hay quien necesita apoyo, hay quien necesita que vayan a su casa a visitarlo, como a visitar a los enfermos, que también nos lo dice la palabra, y no lo solemos hacer muchas veces. Y entonces estos hermanos se reprimen, se entristece y se va hundiendo. Checando y luego deja de no saber nada de la iglesia. Porque dice que mucho amor, pero luego a ellos se la han demostrado. Eso que está diciendo Pepe es duro escucharlo, ¿eh? Es duro escucharlo. Eso pasa en toda la iglesia. Sí, sí, eso No pasa. tenemos que pasar en toda la iglesia. Eso Pasa en la iglesia y en la familia de Pero, San y eso pasa en todas partes, efectivamente. Eso es algo. Y yo he podido ver, o sea, que eso pasa en todas partes, efectivamente. Y mucha gente que se va de la iglesia y te dicen, es que al final la gente me dice, pero a mí nadie me ha llamado. O sea, a mí nadie me ha dicho nada. Eso es cierto, ¿eh? Y por eso digo que es duro de escuchar, es duro de escuchar. Y hay que tener, o sea, yo entiendo que una persona que no viene a la iglesia, tú después de 7 o 8 años no vas a seguir llamando, está claro. Ahora, es verdad que a lo mejor los primeros meses, esa persona deja de venir y en esos primeros meses que son importantes, nadie lo ha llamado, o lo ha visitado, o lo ha escrito, ¿no? Entonces, después de 8 o 9 años, evidentemente, eso ya no va a ninguna parte. Pero es verdad que a lo mejor en las primeras semanas, primeros meses, dices tú, bueno, me estáis hablando por mí, pero a mí nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada. Entonces, en ese sentido, después también, como dije hace 2 o 3 domingos, después la decisión última de la persona que se va, la decisión es de esa persona. Claro. O sea, aquí no somos culpables de que una persona se va, aquí ni en ninguna parte. Eso. Podemos contribuir, sí. Podemos contribuir, sí. Podemos ponerse piedra en el zapato, es verdad. Pero al final, quien toma la decisión es la persona, libremente. Pero es verdad que puede decir, hombre, que me va a pasar tal cosa, o he estado en el hospital, a mí nadie me ha llamado, entonces son cosas que ocurren y que es bueno que aunque se diga, porque podemos estar más vigilantes en ese sentido. Evidentemente una persona que lleve 10 años sin venir, aquí eso ya no. Pero es verdad que las primeras semanas, primeros meses, la iglesia tiene que estar atenta, y a veces esa persona, nadie va a venir si no toma la decisión de venir, eso está claro. Pero puede ayudar a encontrarte a gente que te diga, aquí estamos, a no encontrarte a nadie que ni siquiera te llame. Pero también la persona que le pasa eso, como tú bien dijiste en otras reuniones, tiene que hablar. Si tiene algo con un hermano, que hable, que no se quede callado, que no se quede esa espinita clavada en el corazón de que me ha pasado con un hermano y no vengo porque el hermano no me mira, o porque... Pienso yo que la persona cuando pasa eso es porque a lo mejor no está más pendiente del ser humano que de Cristo. Se desvía. Porque yo creo que la iglesia alaba a Cristo y es lo que venimos, a alabar a Cristo por nuestra salvación y por todo lo que hace por nosotros. Pero después nos dedicamos a mirar el alrededor, ese es el problema. Si tú te dedicas a mirar alrededor, que si este me va a dejar de hablar, que si este me va a dejar de mirar, que este no me trata igual, pues entonces vas enfriándote, porque yo lo he visto, ¿no? Vas enfriándote y pasa eso, que la gente se va a los problemas de tu alrededor, pero no te enfocas en Cristo, que es lo que tú tienes que enfocarte. Si tú te enfocas en Cristo, tú no tienes por qué pelearte con ningún hermano, ni tienes por qué llevarte adelante con tus hermanos, es más, tienes que estar con todo el mundo, ¿no? Y convivir con todo el mundo, ¿no? Te guste más o te guste menos, todo es muy difícil agradar a todo el mundo, eso está más que claro. Pero estando en una iglesia y como quiere Dios que vivamos como hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo, todo el mundo no es igual, lógicamente, porque somos carnales, pero tenemos que enfocarnos en Cristo, simplemente. Yo cuando me aparté del Señor, me aparté porque yo tenía mala cabeza y cometí un pecado bastante gordo. Pero a mí de la iglesia no me aparta nadie porque yo no me hablo con ella. Yo jamás. Porque yo, si no me hablo con ella, porque ella no me pone mala cara o me tiene alguna... Yo vengo a la iglesia a escuchar la palabra. Claro, a llenarte de y no lo que la la palabra. mano Claro. sienta por mí.
Ese es el no me enfoque. quiere hablar. Ese es Que el no me quiere enfoque. hablar. En ella está. Yo voy a llegar, buenos días, la saludo. Ese es el enfoque. De lo que yo vengo a Llenarse. escuchar la palabra de Dios. Y yo el tiempo que está apartado ha sido por mi mala cabeza. Por mi mala cabeza, porque yo Sí, bueno, cada uno tenemos pozo sin fondo, nuestros problemas, nuestras pero cosas. lo ¿vale? mismo que he caído, Dios me ha levantado como el buen pastor. Claro, Y me ha sí. puesto 3 y hoy soy mucho más fuerte que antes. Claro. Y ya está. Una cuestión que plantea Santiago, Santiago dice, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad. La palabra de Dios nos enseña algunos casos, son muchos en realidad, no voy a hablar de todo, pero nos enseña de algunos casos de gente que se ha extraviado. Mira lo que dice en 1 Timoteo, ¿el qué? Que iba con Pablo. ¿Demas? También, eso está bien, pero no estaba pensando en eso también. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Quién lo tiene? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, Y el 7. queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es interesante lo que está diciendo aquí Pablo a su discípulo y a su hijo favorito en ese sentido, es decir, aunque Tito también. Y ahora que está diciendo que hay personas que se han desviado. ¿De qué se han desviado? Lo dice el versículo 5. Se han desviado del corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, la fe que estaban teniendo era una fe fingida, no una fe de verdad. De estas cosas se han desviado de un corazón puro, limpio, de una buena conciencia y de una fe que no era consistente. ¿Qué diferencia hay, Pedro? ¿Entre qué? Es una fe fingida y una fe... La fe fingida Que sale en la persona. es mentira. La fe fingida es que está haciendo un acto, hay gente que a lo mejor puede venir a la iglesia y decir, creo en Dios, pero después su vida realmente No lo afirma. no lo afirma. Vale. El demonio, el diablo cree en Dios Vale. y sin embargo esa fe no sirve para nada. Vale. Entonces, hay personas que se ponen una máscara, se ponen una máscara, parece que son espirituales. Mira, esto que decía es muy fuerte, pero es que me lo acaba de recordar ahora. Esto lo he leído esta mañana, esta mañana lo he leído, o sea, lo tengo fresco. Pero es un ejemplo de esto, de una fe fingida. Esta mañana estaba leyendo de una chica que ha escrito un libro, una chica que ha escrito un libro que su padre, pastor, criada en la familia y su iglesia evangélica, y en la iglesia del padre pastor. Bueno, pues el padre, desde los 8 hasta los 17 años, abusó de ella. Creo que lo escucho, creo que lo he visto en la noticia. Y ha escrito un libro, ella debe ser muy valiente para escribir un libro así. Ella podía, de hecho tuvo su derecho de fe, evidentemente. O sea, ella no podía entender cómo su padre, o sea, podía predicar los domingos, Lo veía o normal. estudios, o la gente, y con ella abusaba. Entonces ella tuvo su crisis, evidentemente, su crisis de fe. Hoy en día está con el Señor. Pero dice, ¿cómo es posible que un pastor que después se pone a predicar, a enseñar, a aconsejar, gente haya estado desde los 17, 8 años hasta los 17 abusando de su hijo? ¿Este hombre es creyente? No. No. O sea, y lo que pasa es que cuando pasan ese tipo de cosas, normalmente se tapan porque el prestigio de la iglesia, qué va a ocurrir con el testimonio, qué va a pasar con este hombre, qué va a pasar con él, y se tapan cuando es todo lo contrario, hay que destaparlo. A eso voy. Eso ¿qué era eso? Una fe fingida. Estaba siendo un actor. Vamos, y sin temor a Dios, sin temor a Dios y sin haber. Era una persona religiosa con todos sus defectos en ese sentido. Esta persona era un sinvergüenza y un monstruo. Y haciendo Y la sin iglesia. embargo estaba ahí.
Pues eso es lo que está diciendo, que hay personas que, no a este extremo, pero hay personas que vienen, que tienen, como en otra parte también dice, apariencia de piedad, pero no lo tienen, Claro. no tienen esa piedad. Pero Pedro, eso se tiene que notar en alguna cosa. Yo digo que si tú eres cristiano, lo que es seguir al Señor. Tú te tendrás muchos defectos, te equivocarás, pero tú siempre intentarás hacer la voluntad del Señor y eso se tiene que notar, ¿no? Si una persona no está. Yo digo que eso se tiene que notar y se nota. También pues, salió nos dice en esta iglesia de Filadelfia en Madrid que el pastor que se había liado con una hermana y llevaba mucho tiempo así y lo descubren porque se encontraban en un Mercadona, en el parking de un Mercadona, se encontraban y se liaban y lo descubren porque les graba, no porque se diera a notar en la iglesia. Y llevaba al marido, el pastor llevaba al marido para saber dónde estaba, Exactamente. para tenerlo controlado, porque ven, increíble. Claro, esto es algo que un día tendríamos que hablar sobre cuidado con los abusos en las iglesias. No solamente me refiero a abusos sexuales, hay muchos tipos de abusos, ese tipo de controladores que están ahí, hay que tener cuidado. Y en los tiempos que vivimos cada vez irá peor. Entonces, en este caso concreto, claro, lo que está diciendo aquí es que hay gente que se han extraviado, pero se han extraviado del corazón limpio, de la pureza, de la buena conciencia y de la fe, y de la fe. Las cuales cosas, desviándose algunos, ¿qué es lo que ocurre? Se apartaron a la palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan. Cuando hacéis a gente así, gente que va a la iglesia, gente que se cree que lo sabe entendido y no sabe que esa persona no sabe nada. Tú sabes que esa persona no sabe nada, pero esa persona se cree que lo sabe todo. Y empieza a decir cosas, empieza a decir, y dices tú, pero ¿no te estás dando cuenta que estás cayendo en el ridículo? ¿No te estás dando cuenta que lo que todo el mundo estamos viendo que no? Pero eso que no se cree que sabe. Y al final estas personas se creen más sabios que nadie, doctores de la ley, y no saben ni entienden lo que están hablando. Lo único que están ocupando es el protagonismo. El protagonismo. Sentirse en ese momento los héroes de la película, que al final ese héroe de la película al final va a salir con el fin de la película, no va a terminar mal. ¿Te iba a decir algo? Es que la ignorancia es muy atrevida. Miguel dice que la ignorancia es muy atrevida. Y tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón. Se la voy a copiar esa frase. La ignorancia es muy atrevida, efectivamente. Pues eso es lo que hay un grupo de personas que se extravían, que se desvían de las cosas principales y al final pues son después los que crean complicaciones en la iglesia. 10 personas después al final empiezan a enseñar cosas y tal, y empiezan a complicar la vida espiritual y la doctrina en la iglesia. En el capítulo 6 de 1 Timoteo también, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, ¿quién lo tiene? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fijaros que aquí encontramos a otro grupo de personas que se extravían. Hemos visto un grupo de personas que se extravían porque se extravían, realmente nunca han creído, en realidad. Y aquí dice... ¿Son materiales? Eso es. Se extravían de la fe por el amor al dinero. El amor al dinero. Y se extraviaron por eso. Tú vas a la Biblia, por ejemplo, y tú encuentras un ejemplo de esto. Tú encuentras el caso, por ejemplo, el caso de Lot. El caso de Lot está con su tío Abraham. Tanto a Abraham como a Lot, el Señor los bendice con mucho ganado. Llega un momento en que los pastores de ambos se pelean y entre los dos, entre tío y sobrino, dicen, vamos a hacer algo. Y Abraham dice, vamos a dividirnos porque así no podemos continuar, porque un día va a haber una muerte aquí, con tus pastores y con los míos. Vamos a hacer algo. ¿Y qué es lo que hace Lot? Coger el sitio mejor. Coger el sitio mejor. Se la sabía todas, coger esa llanura, esa es la otra para mi tío, sin tener en cuenta que había llegado allí por su tío, sin tener en cuenta que quien lo había bendecido era su tío, que su tío, y cómo lo sacó de allí, de Sodoma. Entonces, fijaros
que lo que hace Lot es fijarse por amor al dinero. Después, esa decisión tuvo muchas consecuencias. Bueno, fue porque más llegó- que nada también por la mujer, ¿no? Que la mujer quería estar irse para Sodoma, ¿no? Y... Sí, pero eso es otra historia. En la decisión no se dice que su mujer influía, que lo mismo le influía, pero no se dice en el texto. Lo que sí se dice es que cuando ya estaban en la ciudad, cuando el Señor dice que va a destruir la ciudad, que no mirasen para atrás, que han pasado años la ya. mujer miró para atrás. La mujer miró para atrás. La mujer miró para Como estaba enamorada de la porque ciudad. su corazón estaba ahí. Y miró para atrás y se convirtió en estatua de sal. Pero eso fue años después. Pero en ese momento él tomó una decisión basada en el materialismo, en el dinero. Sí, sí. El dinero. Entonces, ¿hay gente que se puede extraviar por dinero? Sí. ¿En la obra de Dios puede haber gente que se extravía por dinero? Sí. Claro, sí. Hace años, ya no escucho yo tanto, porque yo creo que también cambia mucho, pero hace años fueron muy conocidos algunos casos de los televangelistas que salían en la televisión de Estados Unidos, tenían sus programas, y tenían programas de 1 hora y pico, que pedían dinero, ofrendas y tal, había muchos de esos pastores que salían, los televangelistas, tenían hasta aviones privados. Sí, lo digo. Hasta aviones privados. Increíble. En un país como Estados Unidos lo puedes entender, pero Sí. aquí también hay gente, no con aviones privados, pero gente que, yo recuerdo una cadena de radio creyente hace años que siempre estaba pidiendo dinero, esa cadena ya no existe, pero siempre estaba pidiendo dinero, y hay un momento que digo, ya no escucho más, porque siempre era pidiendo dinero, ¿no? Entonces, posiblemente más de 1 vez, más de 2 hacía falta, sí, pero todos los días. Entonces, en este caso concreto, nos puede el hecho de, oye, tener dinero, que me paguen esto, un viaje, y se extraviaron por el dinero. Cuidado, por la codicia. Alguien puede pensar, bueno, en España no, España como los pastores no tienen un también, Bueno, y sigue manchado, el hombre protestante sigue manchado, porque yo muchos católicos que escucho ustedes, la ofrenda, el pastor con la ofrenda, el padre y es lo único que quiere dinero, yo escucho. Sí. Y manchan el nombre no es todo igual, pero del se protestante. mancha, Pero es así. por uno, o por dos, y desgraciadamente a veces hay... No, es pero- que cada vez hay, por lo menos en Latinoamérica, una pastora había cogido una ofrenda porque Dios dijo que tenía que hacerse una lipoescultura. Sí, lo digo. Y se fue a hacer la lipo porque Dios le dijo que era, y todo el mundo tenía que ofrendar para esa una operación, vamos, estética. Sí, lo digo. Sí, Sí, puede- sí. Pero también hay pastores que Sí, se necesitan fue por ahí Rafael, y necesitan hermanos fueron a protocolo, encararlo. Sí, esa sí, que- sí. y que la iglesia me lo Así que viven gente en mansiones, ¿no? Muchos pastores en mansiones. Sí. O que piden para el iPhone. Porque tengo un vecino Para un coche. que dice que estuvo yendo a una iglesia de Brasil y que dice que la ofrenda era obligada 200 euros. Y que le tuvo un tiempo y que se fue. Yo estuve hablando con él y digo, bueno, yo llevo 43 años en la misma iglesia, en Margarita. Digo, y la ofrenda ni sabe cada uno lo que se echa. En la Biblia pone lo que tenemos que hacer. Y ni el pastor sabe lo que echamos, ni ningún hermano. Echamos según pone la Biblia en nuestra economía. Digo, y es mayormente para nosotros, porque a Dios no le hace falta para nada. Digo, y el pastor es lo mismo que nosotros, para el aire, para el agua, para el mantenimiento de la iglesia. Digo, y para ayudar una ofrenda a los hermanos que van a otros países, que se arriesgan su vida, arriesgan todo, y le damos una ofrenda para que ellos puedan sobrevivir también allí. Digo, así que, El caso, hermano, es que ocurre. Sí, El caso es que ocurre. directamente ocurre. De una manera o de otra, puede ocurre. Y Santiago es muy claro, Pablo es muy claro. A raíz de todo mal dice el amor al dinero, del cual codiciando algunos se extraviaron. O sea, podemos extraviarnos porque perdemos la fe, porque no somos puros de corazón, en realidad porque no estamos guiando por la palabra de Dios. Podemos extraviarnos porque puede más el dinero que otra cosa.
Y mira lo que dice también en el capítulo 6 de 1 Timoteo, los versículos 20 y 21. Capítulo 6, no, Timoteo. Timoteo. Bueno, yo creo que he dicho Jeremías. No, es que como ha dicho Daniel me confundió. Venga, Timoteo. El mismo capítulo 6, versículos 20 y 21. ¿Quién lo tiene? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Muy bien. ¿Qué os parece? Da un buen consejo. Sí, ¿cuál es el buen consejo? De que esa práctica con Fíjate, dice, guarda, ya se está despidiendo, ya termina ya su epístola, su carta, ya está diciendo hasta la próxima, Timoteo, se está despidiendo de Timoteo. Y le vamos a pedir, oh Timoteo, guarda lo que te he dicho en toda la carta, evitando las profanas charlas, las profanas conversaciones que no sirven para nada, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Los científicos, ¿no? ¿Qué? Los científicos. O sea, puede ser, no solamente en el caso, cosas, digamos, en cuanto a los científicos, que también tiene, sí, pero se refiere no tanto a la ciencia como entendemos la ciencia hoy en día, sino a la especulación, a la controversia, a imponer sus criterios, darle importancia a otros conceptos, a otras ideas. En vez de lo espiritual, ¿no? En vez de lo espiritual, en vez de lo bíblico. Entonces, cuando nos encontramos en la gente, hace poco, el domingo pasado creo que fue, o hace 2 domingos, compartí en una iglesia en Galicia, donde en el culto, o sea, el pastor estaba haciendo una mezcla entre el cristianismo y estaba enseñando también cosas del budismo, cosas de oriental, de la masonería, es decir, una mezcla. Un popurrí, como hace la Iglesia Católica, por cierto. Sí. Es una mezcla. En una iglesia evangélica, ¿qué ocurre con eso? Pues cuando pasa eso, la iglesia deja de ser iglesia. Peligroso, ¿no? No, es que deja de ser iglesia, eso es del diablo. Eso es del diablo. Efectivamente. Y hay que decirlo así de claro, eso es del diablo. Sí, Entonces, cuando tú, cuando la iglesia empiezan ese tipo de cosas, ahora esto, vamos a introducir esto, vamos a meter la meditación trascendental, vamos a meter esto, el yoga, vamos a meter una piedra que nos vamos a poner aquí en la frente y nos va a llevar a una tranquilidad mental, cuando ese tipo de cosas empiezan, o pasar las manos por el cuerpo con una energía, no que sea algo espiritual que tú vas, sino una energía que va pasando por todo el cuerpo, la sacra hindú, esto ya no deja de ser, pues es a esto lo que se refiere también. O sea, hay gente que viene de la iglesia y lo que hacen es confundir la inocencia, el buen sentir de creyentes que ni se lo plantean, que no tienen un conocimiento y pueden confundir. Se dejan llevar. Pero se dejan llevar porque no tienen conocimiento de la palabra. Efectivamente. Porque se salen. Yo siempre digo que el creyente más humilde, incluso la persona que no sepa leer ni escribir, que conoce la palabra de Dios, a esa persona no lo engaña a nadie. No le engaña a nadie, pero tiene que conocer la palabra. Tiene que conocer la palabra, y para conocer la palabra necesita tiempo. Entonces, cuando tú escuchas, hay veces que tú escuchas a una persona y tú dices, lo que está diciendo, y tú en tu interior, el Espíritu Santo está diciendo, ¿Qué está diciendo? No. Por aquí no. El otro día Jesús y yo hablábamos de una cierta persona, no vamos a decir nombre, ella es cristiana, y decía que hacía como Pilato, que Hacía Pilatillo. y digo, yo no sé, pero digo, una persona cristiana, ¿cómo va a ser yo y cómo va a hacer eso? Y dice que ella no le da importancia. Digo, sí le debe de dar importancia. Entonces yo siempre, yo no soy radical, no me gusta ser radical, pero yo les decía, si tú tienes conocimiento de la palabra, tú sabes que eso no es de Dios. Entonces, habemos cristianos, bueno, que lo hagan,
que eso lo ve normal. Que eso Hombre, lo- también depende, María Jesús. Cuando yo estoy hablando, por ejemplo, del tema del yoga, estoy hablando de hacer yoga mezclándolo con la espiritualidad cristiana. Entonces, si metemos el yoga aquí en la iglesia, en el culto, ahora, una persona, por ejemplo, el pilates, una persona podría hacer pilates, no hay ningún problema en el pilates. El pilates no, pero Son el ejercicio no, Es ejercicio, el yoga y el pilates ejercicio no normal. tiene nada, no. Yo hacía reiki. El En la cárcel hacía yo reiki. Y eso no tiene nada. ¿Reiki qué? El reiki, sentado en una silla, con la luz un poquito más baja y escuchando una música. Simplemente, y relajándote. Y un chaval hablándote. Pero no te hablaba nada de que si los dioses ni. Es que todo- y otro tipo de relajación. Pues que yo creo que el yoga está muy mal enfocado mucha gente de eso, porque hay sitios que el yoga es para ejercitar el cuerpo, o sea, para que Claro. tú puedas, digamos, tener flexibilidad, flexibilidad, bajar de peso en uno de los casos, y el pilates más de lo mismo, que es concentración a lo que tú estás haciendo. Pero No, pero el yoga sí tiene detrás. Sí. Bueno, por lo que yo he ido a sitios de Yo, yoga, El pilates, pero el yoga sí tiene detrás. Sí, ahora por el sol también, se ponen allí con una No, porque cerilla. la finalidad es dejar la mente en blanco. Exactamente. Entonces, Exactamente. eso Eso es es un complicado. peligro. Eso es complicado. Eso es un peligro. El Eso es yoga sí complicado. tiene detrás una ciencia espiritual y una película, Relajación una historia que mental. te está llevando. Esto mental. ¿el yoga? Sí. pero ¿cuál es el problema de la mente en blanco? ¿Quién se puede Pero meter te ahí? pone, ¿Quién se puede meter la mente en blanco? O sea, una cosa es, por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña a meditar, y una otra cosa que hace el yoga es la meditación. Y la meditación, por ejemplo, la meditación trascendental. La meditación trascendental es dejar la mente en blanco, ¿no? También El reiki igual. El reiki igual. Entonces, la meditación, ¿qué diferencia hay entre ese tipo de meditación y la meditación cristiana? Pues que la meditación cristiana no deja la mente en blanco. La meditación cristiana Te llena de medita en la palabra. Y O la sea, palabra- se impregna, se llena de la palabra. O sea, tú no verás ningún creyente, voy a dejar la mente en blanco para que Dios me hable. Sí, y te está hablando con la Te palabra. llena. Pero a lo que quiero llegar, hermano, es que todo depende. Si en la iglesia, por ejemplo, empezamos a mezclar cosas, deja de ser cristiana y se nos convertimos en un puchero, en un gazpacho, ¿no? Ahora, un yoga, una yoga. Yo conozco a creyentes que hacen yoga. Yo conozco a creyentes y conozco a creyentes que no hacen yoga. Entonces, depende también, porque si tú haces yoga y el instructor o la instructora te dice solamente los movimientos o cómo tiene que estar, bien. Ahora, si el instructor o la instructora te dice y esto, y detrás de esto, y está esto, entonces cuando dices tú, ahora te dice, pon así la mano, y no te pon los pies, esto, está bien. Ahora, si te enfocas ya a algo, digamos ya, que tú mismo diciendo, ¿qué? Entonces tú dices, ya te estás induciendo por un camino. Pero pues yoga se puede hacer, no se puede hacer. Aquí depende de cómo, si el instructor solamente en el plano físico o te va a llevar a otro plano, a lo espiritual. Depende. Y con lo Ahí que. es donde ya está el problema. O sea, claro, por eso ha dicho Charlie de la mente en blanco. Y lo que ha dicho ella también del Pilates. El Pilates igual. Pilates es hace deporte, hace gimnasia y viene bien. O sea, no. Pero todo depende un poco del fondo. Hoy en día yo conocí a un creyente que y él también, que se convirtió más o menos en nuestra época, era boxeador y bueno, se llama Pepe también, fue campeón de Andalucía de boxeo y él empezó a venir a la iglesia, se casó y tal, y después de un tiempo, realmente él nunca entendió bien el evangelio, pero vamos, después de un tiempo empezó con todo lo que tiene tema oriental. Y se empezó con el yoga, la meditación, los chakras, poner la mano, la fisioterapia. No la fisioterapia que se estudia normalmente, sino con palabras también, con cosas orientales. Y al final, el yoga, él lo utilizaba para hablar del hinduismo
y ese tipo de la reencarnación, ese tipo de cosas. O sea, que depende siempre, hay cosas que no se ven muy claro y hay otras cosas que se ven, yo estoy haciendo yoga y me está sirviendo, estoy adelgazando o me siento mejor con mi cuerpo, pero no me están hablando de nada. Ahora, si ya empiezan, escucha esta música, pon esto, deja la mente en blanco, te vienes a un libro de espiritualidad, te vienes a... ahí tiene que ver, como todo. Y no será porque nosotros íbamos a un gimnasio que era general, sabía de todo, y nunca he oído, por eso mi sorpresa es que diga que es de otro tipo de religión, y ahí hacían pilates y no te hablaban nada de eso. O sea, No, en pilates sí, no, digamos, tiene una ciencia. yoga y esas cosas. Sí. Sí, o sea, no, era más de ejercicio que nada, por eso me extraña, Sí. yo no sabía. Pilates hay muchos también, que muchos clientes que lo hacen y tampoco lo veo yo. Pero lo que vengo es que imaginaros que en la iglesia se está enseñando y ahora vamos a meditar, ¿no? vamos a sentar, vamos a poner todo para el norte, para el sur, ¿no? Dejar la mente en blanco, apunta ahí. Y dices tú, ¿esto qué es la casa de Dios o es otro tipo de la casa de Dios? Eso es. Entonces, cuando ya empiezas, tu espíritu se conecta y el tal y el cual, y dices tú, Chari y yo conocemos también a una hermana, entre comillas, también tampoco es creyente, pero bueno, en Utrera, que se convirtió ella y su esposo, vinieron a la iglesia y al cabo de los años ella empezó conocéis los chakras, lo que es con la energía de las manos. Entonces ella hace como una especie de fisioterapia y entonces pone y va pasando con las manos al cuerpo y te dice, aquí tienes un defecto, aquí hay un problema. Entonces es la energía. Yo escuché a mucha gente que decía que Jesús era un maestro de la meditación. Sí, pero era un maestro de meditación, pero a la hora de la espiritualidad. Sí. No es del sol ni de la luna, como mucho. A Jesús se le ha puesto como otro, como Buda, como Mahoma, como Confucio, como de los grandes maestros religiosos. De hecho, hay un libro muy antiguo que tuvo mucha fama, que no sé si algunos os acordaréis, Jesús vivió y murió en Cachemira. Jesús vivió y murió en Cachemira. Es decir, que Jesús no se quedó, se fue de Jerusalén y se fue a la India, y allí terminó, y fue un maestro tipo budista. Sí, era un maestro de la meditación. Entonces, cada uno, pero Jesús no tiene nada, es que la enseñanza de Jesús no tiene nada que ver con esto. Y la prueba, en este sentido, que ha dicho Charlie, es muy importante. La meditación bíblica siempre te llena, nunca te deja la mente vacía. Porque cuando tú, como la expresión que ella ha dicho, cuando dejamos la puerta abierta, y cuando dejamos la puerta abierta de la mente, te llena para estar alerta. Cuidado, ¿no? A la meditación Que siempre. te llena para estar tú alerta de la vida. La palabra. Meditar es la palabra. Claro, o sea, claro, para estar tú alerta de lo que te viene. Dios es todo Tú eso. para la Biblia con la experiencia, con la vivencia. Así que fijaros, hermano, que hemos visto algunos ejemplos, hay más, pero hemos visto algunos ejemplos de personas que se han extraviado, que se extraviaron. La pregunta es, ¿de qué se han extraviado? Eso es, porque eso es lo que al fin y al cabo lo que estamos hablando de esto, de la verdad. ¿De qué se han extraviado? De la verdad, es lo que está diciendo Santiago. Se han extraviado. ¿Cuál es la brújula de la iglesia? ¿Cuál es la plomada de la iglesia? ¿Cuál es el norte de la iglesia? ¿Cuál es la cosa que no podemos claudicar ante eso? La verdad. La verdad. Si la iglesia no enseña la verdad revelada en la palabra de Dios, la iglesia se va a la deriva. Todo este grupo de personas se extravían, y lo que está diciendo Santiago, se extraviaron de la verdad. La verdad es el salvavidas de la iglesia. Si no tenemos y la divinidad. ¿Qué es la verdad? Esa es la pregunta que dice Pilato a Jesús: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Jesús en otro momento dice: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Es que ese es el verdadero pilar
de la iglesia. Y si nos desviamos de eso, creer que Jesucristo es el Señor Y Dios. y que ha resucitado y que vendrá. O sea, que si nos desviamos de ahí, ya no estamos desviando de la verdad. O sea, que si viene alguien que te dice, como dice Pablo, si viene alguien que te dice algo diferente a lo que está, Como que, por ejemplo, que Jesús no es Dios, él fue el Dios del Padre, pues ya te estás desviando. efectivamente, Es que si el Señor Tan dice, simple como eso, vamos. yo soy el camino, la verdad y la vida, tú como ahora vas a escuchar otro que te diga y ponte aquí y mira el Espíritu. A ver, si el Señor es el camino, la verdad y la Estamos diciendo vida, que la verdad no te es puedes que salir. yo soy Dios. Ya te pueden decir a ti o te pueden prometer. Yo cuando hablo con mi familia siempre le digo, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Y nunca digo nada sin contar la Biblia. ¿Y tú cómo? Digo, pues te lo pone en la Biblia. Y lo que no pone en la Biblia, para mí, no creo. Y yo siempre le pongo, por ejemplo, la Biblia. Digo, mira, en tal esto pone esto y esto. Dios, y mi sobrino me dice, pero bueno, si yo quiero, digo, pero es que nadie va al Padre sino por el Hijo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por el Hijo. Tú tienes que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió por todos nosotros. ¿Eh? Y si tú crees que Él es el Cristo, el Hijo del único Dios verdadero, y lo pones en tu corazón, te pides perdón y todo, serás salvo. Y vendrá a la iglesia, escuchará la palabra, leerá la Biblia, todo. Pero siempre lo que dice la Biblia, no lo que diga tu comunicado. Una de las cosas que ocurre con las sectas, es todas las sectas se han desviado de la verdad, todas. No voy a meterme ahora en el estudio, pero si queréis lo leéis, podéis leer en 1 de Juan, cómo salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, una de las cosas que todas las sectas hacen es que rebajan a Cristo, le quitan su divinidad. Su gloria, ¿no? Y la palabra de Dios la ponen en un segundo grado también. Es decir, tú quitas a Cristo en su divinidad y haces que la palabra de Dios o otras revelaciones sean más importantes que la palabra de Dios, ya estamos en una secta. ¿Qué pasó con los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová creen que Cristo es un Dios que Dios ha hecho, que Dios ha construido. O sea, que Dios ha creado a Jesús. Dios el Padre, Jehová, ha creado a Dios y a Jesús. Por lo tanto, Jesús no es eterno, tuvo un principio y no es igual al Padre. Hay un solo Dios. Con los católicos igual. Entonces, con el Papa... No son cristianos, son marianos. En este sentido, pues Carlos Bruce, el fundador de Jehová, pues era de una iglesia evangélica. Los mormones. ¿Qué pasó con los mormones? José Smith iba a una iglesia evangélica. Tuvo un sueño, una revelación, que ahora dice que no solamente es la Biblia, sino que es el libro de Mormón. O Doctrina y Convenio, o La Perla de Gran Precio. Son libros que también ellos se consideran cristianos, sobre todo el libro de Mormón. Entonces, todos los grupos nacen quitándole la divinidad a Cristo. Y hay muchos grupos cristianos, que se llaman, los testigos se llaman testigos cristianos de Jehová. La iglesia de Mormón se llama la iglesia de Jesucristo de los últimos santos, la iglesia cristiana de los santos de los últimos días. Y también se identifican como cristianos. Y así hay muchísimos. Entonces, cuidado, porque esa es la piedra angular de nuestra fe. Cristo es Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Y de ahí no podemos quitar. Porque si Cristo no es Dios, todo lo demás ni nació virginalmente, ni murió, ni resucitó, ni lo que Él dijo es verdad, ni nada. Fue un simple hombre. Ya está, como bueno, todo verano, pero ya está. Y si la Biblia no es la palabra de Dios, pues entonces estamos perdiendo el tiempo cada vez que lo leemos. Entonces, es más importante, o la atalaya. Los testigos de Jehová te dicen la Biblia, pero en realidad ellos estudian la atalaya, que es un libro escrito por hombres. O sea, todos los meses escriben un estudio bíblico, que en todo el mundo, en todas las asambleas de la Salón del Reino, como llaman ellos, estudian lo mismo. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos estudiado Santiago. Pero tú vas a cualquier iglesia evangélica aquí en Sevilla, uno está estudiando Habacuc, otro está estudiando el apóstol Pedro, otros están estudiando el evangelismo, otros están... O sea,
no hay una unidad, pero los testigos de Jehová, todos los de Jehová estudian toda la semana lo mismo. Y esos son cuadernillos que ellos hacen para hacerlo, ¿no? Y le damos importancia a la atalaya que a la propia palabra de Dios. Entonces, la verdad, mira lo que dice en Gálatas en el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 7. No lo busquéis, tampoco hace falta, vamos, Gálatas 5, 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Dice Pablo a los Gálatas. Vosotros ibais bien, si la iglesia iba bien. ¿Quién os estorbó para que no, como dice, para que no obedezcáis a la verdad? Se introdujeron un grupo de judaizantes que dijeron, Cristo sí, pero también hay que hacer las leyes ceremoniales, también hay que circuncidarse, también hay que... O sea, Cristo y, que esa es otra de las cosas. Cristo no es y, Cristo es solo. Solo Cristo salva. No es Cristo y la buena obra, Cristo y la... No, es Cristo, la suficiencia, lo que se conoce en teología como la suficiencia de Cristo, ¿no? Entonces, la parte determinante en lo que está diciendo es, se extraviaron de la verdad, Gálatas está hablando, con lo bien que ibais vosotros y ahora ya no estáis bien? ¿Quién os turbó para obedecer la verdad? En segunda de Juan, versículo 1 al 4, ¿quién lo tiene? Segunda de Juan, versículo 1 al 4. Segunda de Juan 1 al 4. Entonces digo el capítulo porque además de uno. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Muy bien, creo que en estos 4 versículos, una carta muy cortita, igual que la tercera que vamos a ver un momentito ahora también. En estos 4 versículos habla de la verdad en el versículo 1, 2 veces. Versículo 2 habla de la verdad. Versículo 3 habla de la verdad. Y versículo 4 habla de la verdad. Es decir, en 5 ocasiones, en tan pocos versículos, Juan está hablando de la verdad. Y él se regocijó, se alegra de que estos clientes continúan y están en la verdad. Y aman la verdad y sí, están ahí. Y en segunda de Juan, en los versículos 1 al 4, dice, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y encontramos lo mismo. 1, 2, 3, 4 veces se menciona la verdad. Y tanto en segunda como en tercera, Juan se está gozando de que la gente que ha conocido a Cristo, la gente que a través de su ministerio ha conocido a Cristo, él se goza de que siguen en la verdad. No solamente de que siguen en la verdad, sino que aman la verdad. La diferencia entre una iglesia que va a la vacila, que va como va diciendo el mundo, es que una iglesia que ama la verdad se va a mantener. Una iglesia que no ame la verdad va a entrar cualquier viento de doctrina, cualquier cosa va a entrar en la iglesia, y a nivel personal también. Si entra a nivel personal, también va a entrar en la iglesia, ¿no? Saber que yo estoy contento porque a través de los años yo sé que sigues Gallo, en este caso Gallo, que sigues en la verdad y amas la verdad. Así que fijaros, hermano, que la verdad es importante. Y Santiago está diciendo que no nos extraviemos
que no vayamos a otros asuntos, a otras cosas, que no nos extraviemos de la verdad. De la verdad. Hay un proverbio en el libro de Salomón, escribe en Proverbios, en el capítulo 23, que dice: compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23. Compra la verdad y no la vendas. Entonces, tú compras la verdad, pero después no te pongas a vender. O sea, una vez que compras la verdad, no la sueltes. No la sueltes. El cristiano, una de las cosas que se tiene que poner también es, como dice también el apóstol Pablo, ¿no? Cuando habla del soldado, ¿no? de la armadura, que se ponga también el cinto de la verdad, que lo recorda. Así que fijaros que está diciendo que nos pongamos siempre la verdad, y que hay personas, dice Santiago, hay personas que se extravían de la verdad. Y ahora dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué podemos hacer? Esta es una pregunta práctica. ¿Qué podemos hacer para que una persona vuelva del error que ha cometido? ¿Qué podemos hacer como clientes? Antes hemos dicho que tenemos que dar, que tenemos los espirituales que tienen que ayudar. Hemos hablado de preocuparnos los unos por los otros. La pregunta de Caín: ¿soy yo responsable, hermano? Sí, somos responsables. ¿Qué tenemos que hacer? Pepe nos ha dicho que es verdad que hay veces que ¿qué tenemos que hacer para que personas que se han ido, y no estoy hablando de personas que se han ido, digamos, de buena manera, está hablando de personas que se han ido cometiendo un error. Cometiendo un error. ¿Qué podemos hacer para esas personas? Primero orar por él, ¿no? Muy bien. Muy bien. Orar por esa persona, evidentemente. Si tiene cómo hablarle en persona o por móvil, orar por hablarle y razonar con ella o con él y hacerle ver que no está actuando correcto. Es interesante esto, porque para hacer esto, para esa palabra que tú has dicho, razonar con él, que es muy importante, para eso volvemos a lo que dijimos antes. Para razonar con una persona hay que conocer la Biblia. Hay que conocer la Biblia. Entonces, tenemos que orar por esa persona. Amén. Muchas veces tenemos que, si es posible, hablar con esa persona, razonar con él y hablar, no enfadarnos, sino intentar explicarle. Es decir, pues mira, esto no es la primera vez que a lo mejor tú te sientas con una persona que tú vas con tu buena intención para ayudarle y al final sales tú pensando lo que esa persona ha dicho, porque no conoces la palabra. Entonces, tú tienes que conocer la palabra. Entonces habría que saber por qué se ha ido, cuáles son los motivos, y ver si tú estás preparado para enfrentar eso. Porque si estamos hablando de una persona que se va con unas convicciones diferentes a lo que dice la palabra, ya la hemos liado. Puede haber personas que se extravían por falsa doctrina y también puede haber personas que se extravían por otras cosas. Yo conocí, y alguna vez lo he comentado, yo conocí otra vez a un pastor, conocí a un pastor que se fue con uno, dejó a su esposa, a 2 hijos, y se fue con una chica. Este pastor vivía aquí en Sevilla, se fue aunque era de Madrid, se fue a vivir, se fue a 2 hermanas con una mujer. Y a mí, en mi cara, me dice, porque en aquel momento yo fui a hablar con él, y él me dijo, en mi cara, me dice: Pedro, lo que yo he hecho no es pecado. Lo que he hecho no es pecado. Dice: porque yo he dejado de amar a mi esposa. Este era el argumento. Yo he dejado de amar a mi esposa. Y dice, mi promesa cuando yo amaba a mi esposa, como ya no la amo. Y dice: ¿tú cómo es la cosa? O sea, no solamente. Yo dije: pero este hombre, que se supone que tiene un conocimiento, que tiene. Pues se había engañado de una manera tremenda, se había engañado de una manera tremenda. O sea, porque había dejado de amar a su esposa. O sea, que puede haber gente que se extravía desde un punto de vista doctrinal, puede haber gente que se extravía desde un punto de vista sexual, pecado, incluso con hombres, o mujeres con mujeres. Puede haber gente que se extravía desde un punto de vista codicioso,
no vienen a la iglesia para nada, mantienen su fe, pero no los ves, porque a lo mejor los fines de semana se van para su chalet, o se van para cualquier cosa, y no vienen, y tú dices, y se han extraviado, aunque ellos digan que siguen, pero llevan meses sin relacionarse con la iglesia, ¿no? O sea, hay que tener cuidado de cómo uno se extravía, cómo uno se aparta, cómo uno se piensa va. que otra iglesia es la verdadera y no esta, ¿qué pasa también? Entonces, pero desde el punto de vista doctrinal, evidentemente, si alguien se va porque dice, yo no creo en la Trinidad, tú tendrás que tener, si tú hablas con esa persona, tú tendrás que tener claro la doctrina de la Trinidad. Y tú tienes que ver que la palabra de Dios en tal y tal y tal y tal y tal sitio nos habla de la Trinidad. Entonces, si tú no lo tienes claro, lo mismo te va a convencer de esa persona. No, y es que cuando, bueno, yo es que con Miguel aprendo mucho, vamos todos los días. Y me dice, si tú vas a entrar en un debate, tienes que ser consciente de que estás preparada para entrar en ese debate. Claro. Entonces no puedes ir a discutir sin saberlo, porque o puedes quedar mal o puedes quedar muy bien. Y es verdad, y en este caso es lo mismo. Exacto. O sea, tú tienes Si que... quieres hablar con un hermano que se ha ido y a lo mejor él tiene más conocimiento que mí, ¿cómo lo hago entender de lo que él está haciendo está mal? Eso es. Entonces, una cosa, como tú has dicho muy bien, ¿qué podemos hacer con una persona que se extravía? De diversas formas, orar por esa persona. No lo olvidemos, la oración tiene un poder, y Santiago lo habla, de un poder tremendo, orar por esa persona. Si es algo teológico, algo doctrinal, prepararnos, incluso si no lo fuese. Si una persona se extravía, digamos se va, porque de pronto ha descubierto que le gustan los hombres, tú tendrás también que tener en cuenta lo que la Biblia dice sobre el tema. Y a lo mejor tú te juntas con esa persona y dices, hombre Pedro, yo me he ido porque es que yo no veo en ninguna parte que la Biblia nos diga que es pecado que dos hombres se amen y vivan juntos o se casen. Entonces tú tienes que tener también claro lo que dice la Escritura, ¿no? Otra cosa es que no lo compartas. Porque se va a ir, pero tú podrás decir, mira, aquí, dice esto. Después tú podrás, pero no podrás decir que la Biblia no lo dice. Me refiero a que el abanico es muy amplio y hay que estar preparado a la hora de hablar con la persona y saber por qué. Y tenemos también que ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Hay momentos que a veces somos, oye, que me he enterado, voy a hablar con él. Tranquilo. Que también pasa al contrario. También pasa al contrario, en el sentido de que hay gente que dice, y hay gente que dice, bueno, ya se verá. Y llevas 4 años y dices nada. Esa es una tendencia quizás más que la otra. El de decir, bueno, me callo y no digo nada. Ni una cosa ni la otra. Tenemos que, si es por amor, y eso es una palabra clave, amar a la persona. Si yo amo a una persona, me tengo que interesar por ella. Aunque no sea cristiana también. Claro. Tengo que interesar, pues, evidentemente. Jesús fue a la cruz, Si el amor de Dios está en ti, tienes que atraer a la persona con amor. Por amor. Y seguir hablándole de Cristo, de que Cristo lo está esperando, de que Cristo lo va a perdonar. Y mira, hermano, y aquí creo que somos todos adultos. Yo no veo. Tú eres un niño. Cuando alguien te habla a ti con amor, tú lo ves, lo percibes, lo notas. Cuando alguien te habla para machacarte, también lo notas, también lo percibes, pero cuando alguien te habla y tú ves que se está preocupando por ti, podrás o no podrás estar de acuerdo, pero tú dices, esta persona se está preocupando por mí y lo está haciendo bien. Yo creo que aquí todos somos conscientes de alguien que nos ha hablado y nos ha machacado, y de gente que no, y nosotros también a lo mejor también lo hemos hecho, hablando a una persona, o sea, pero todos vemos a alguien que dice, esta persona no estoy de acuerdo, pero sé que me ama. Entonces, tenemos que amar a la persona. Mira, yo tengo un sobrino que tiene 37 años, que es este que me habla mucho y yo le amo. Y yo le hablo mucho de Dios, me encanta. Mira lo que me dicen una de las veces, porque el perito se me fue y me dice, perdón, nada, a mí me gusta escucharte y lo sabe. Porque él me mandó una foto de una Biblia. Él le gusta preguntarme a mí. Me mandó una foto de una Biblia y me dice,
tita, ¿esta Biblia es la original o qué? Porque a su niña se la mandaron en el colegio. Y le digo, niña, sí, yo no te puedo decir si es original, ¿no? Pero cuando leí los libros, vienen 72 libros. Digo, no, también no, la católica. original porque la Biblia trae 66 libros. Y ya empecé a hablar con él y ya estuvimos hablando y todo. Y yo cuando hablo con mi sobrino, no hablo como una sabionda, pero sí hablo lo que sé de la Biblia. Lo que no sé, le digo, mira, cuando hable con Pedro mi pastor o con algún hermano que yo sé que sabe más que yo te contesto eso. Pero yo nunca le contesto nada que no venga aquí en la Biblia. Y lo de la Trinidad les digo siempre lo del agua. El agua, el vapor y la congelación. Pero son tres, pero es uno, el agua. Mira, no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero ya que lo ha dicho ella, no hay ni una sola Biblia, ni una sola que sea la original. No tenemos la Biblia original, se han perdido. No hay ni una sola Biblia original. Lo que tenemos son copias, manuscritos antiguos. La Biblia original, estamos hablando de 4.000, 5.000 años. Y del Nuevo Testamento se conservamos copias. Estoy hablando más que nada del Antiguo Testamento. Pero lo que tenemos son copias. Tú no podrás ir a ningún museo, a ningún sitio que diga aquí se conserva la Biblia original. No existe, ya se ha perdido. Lo que sí existe son copias que son antiquísimas. Entonces, y tenemos la Biblia precisamente por esas copias. Pero que me refiero a que tengamos presente que si tú le dices a una persona, yo tengo la Biblia original, si esa persona sabe, te va a decir, no, la Biblia original no existe. No existe en el sentido que ya está destruida. Siempre lo tenemos a través de las copias. La Biblia está en miles de copias, no hay ningún otro libro que tenga sea tan fiable, ni los escritores romanos, ni los escritores griegos, nada que sea tan fiable como la Biblia. Hay miles de manuscritos, a veces son muy grandes, otras veces son trocitos así pequeñitos, etcétera, de libros, de copias de Marco, de Lucas, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, la Biblia es muy fiable, la Biblia es fiable, es la palabra de Dios. Y entonces, cierro, porque es que me he acordado ahora cuando ha dicho ella esto. Y fijaros que dice que haga volver pecadores error de su camino. Hemos hablado de que tenemos que orar, que tenemos que conocer la palabra, que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y amar a esta persona. Y ahora, para terminar, dice, salvará de muerte un alma. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Esto qué significa? Porque la ha traído de muerte a vida. Claro, la ha traído de muerte a vida. ¿La ha traído? De muerte. De muerte a vida. Sí. Porque si nos separamos del Señor, pero si vuelve... Lo que pasó ahora le digo pródigo. Le dijo el padre que tu hermano ha muerto y ahora vive. Eso es, muy bien. Tu hermano está muerto y ahora vive, efectivamente. ¿Tú ibas a decir, Sarita? Que esa es la pregunta del millón, la que todos conocemos. ¿Y el que ha creído y se va a la iglesia es salvo? Yo pienso que la salvación es un regalo, ¿no? De Dios, ¿no? Claro, pero ¿y el que Dios no te va a quitar regalo, Dios no te va a quitar regalo, ¿no? Sí, pero ¿y el que Uno ha de ellos creído que dice- y se ha desviado de la verdad? Es que sabiendo la verdad ya, Dios lo puede perdonar si Él vuelve. Claro. Si Él vuelve. Si él vuelve. Si Él vuelve. Mira, una de las cosas que encontramos en la palabra, Pedro se extravió. Mira, Pedro se extravió. ¿Qué pasó con Pedro? Volvió. Juan Marcos se extravió. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Que volvió. El hijo pródigo, que tú has mencionado, ¿qué pasó con? Volvió. Después vemos otros ejemplos. Demas, por ejemplo, que te he dicho antes. Demas se fue y no se sabe si después, porque no lo dice la Escritura, No dice nada. volvió. Cuando aquí se emplea esta palabra de salvará de muerte un alma, yo creo que tenemos que tener por lo menos dos o tres cosas claro. La primera es, aquí no puedo hablar de la salvación, porque solo Dios salva. Nosotros no salvamos, ningún hombre salva. O sea, cuando dice salvará de muerte a un alma, yo no salvo, ninguna persona salva.
Salva solamente Dios, por lo tanto no puedo hablar de la salvación eterna, de la salvación de la persona, porque eso es obra solamente de Cristo. Otra cosa es, aquí no puedo hablar de la pérdida de la salvación, porque la Escritura, y no vamos a entrar ahora en esto, la Escritura nos habla, a mi entender, la Escritura es muy clara en cuanto a que la salvación no se pierde. La salvación, como está diciendo él, la salvación es por gracia. Entiendo que hay muchos creyentes en el mundo que creen que la salvación se pierde, pero también yo no creo, yo creo que lo que la palabra de Dios enseña, creo que está medianamente claro que la salvación no se pierde, porque es por gracia. Sí, pero también pone en otros textos Sí, pero si Dios lo dice también, que si perdura hasta el final, es Claro, salvo, la primera claro, persona sí. es salva. Pero todos esos si no perdura hasta el final, ¿qué es lo que pasa? todos estos textos que hablan de la persistencia, de perseverar, De perseverar son, hasta el final. son textos que se tienen que subordinar a la enseñanza total. Vale. Y hay textos que no entendemos muy bien, pero ¿cuál es la enseñanza general? Y la enseñanza general en la Escritura es solo Cristo salva, y la salvación es por gracia. Y estamos humanos. Dime, no te quedes callado. Pero que dice que si te extravías de la verdad, tú estás negando a Cristo. Si tú te extravías de la verdad, Sí, claro, estás sí, negando a antepone otra Cristo. cosa a la Y el verdad. que niega al Señor no sea. Claro. O sea, está negando. Pero aquí no estamos hablando, hermano. Y además el Señor dice, y si tú me vuelves la espalda, tú te estás condenando a ti mismo. Efectivamente, No, pero estás mira, conmigo, estás contra mí. Efectivamente. una cosa es que ¿Pero eso es antes de convertirse o no te has convertido? Pero vamos, que tampoco está complicado, hermano, que tampoco está complicado. Santiago no lo está haciendo nada complicado. O sea, vamos a ver, ni la palabra de Dios tampoco es tan complicada en ese sentido. ¿Hay creyentes que se extravían? Sí. ¿Hay creyentes que vuelven a los caminos del Señor? Sí. ¿Hay personas que se extravían? Sí. ¿Son personas que no se han convertido? Sí. Claro. Ya está. Y la Biblia nos habla de dos casos. La Biblia nos habla de personas que se han extraviado y han muerto. Y nosotros conocemos a gente, seguramente más de uno, conocemos a personas que se han extraviado, que se han ido Que no se la verdad. y después han vuelto al camino del Señor. Y hay gente que vienen a la iglesia y no son creyentes. Se han extraviado, se han ido, son de los nuestros, incluso han creado sectas, pero no son cristianos, no son personas nacidas de nuevo. Entonces, hay lugar, las personas que tienen el sello de Dios, las personas que han sido que se han convertido, esas personas son de Dios. Y por muy lejos que se vayan, Dios hace porque lo bueno. eso es. Al final es por gracia. Efectivamente. Al final por gracia. Ahora, las personas que vienen y que realmente no son creyentes, que engañan, que son a la apariencia de piedad, etc., esas personas son convertidas. Claro. Y entonces, ahora nosotros no lo sabemos. Aquí ninguno tenemos una cosa, eso solamente lo sabe Dios. Efectivamente. Por su fruto lo conoceréis. Entonces, por su fruto, tanto uno como otros, por su fruto lo conoceréis. Hay una prueba del algodón, y esa prueba del algodón, si una persona cree en Cristo, aunque esa persona Persevera en el camino. volverá. Eso es que la Biblia nos da caso y tenemos. La misericordia de Dios que te da oportunidad hasta incluso en el último aliento de tu vida. Claro. Yo creo que hay algo que tenemos en nuestro interior, está claro que el Espíritu Santo, que no te deja, por lo menos yo lo siento así, que no me deja de leer todos los días la palabra y dejar todos los días orar con Él, y eso lo tenemos todos los creyentes, pienso yo. Yo Que creo no te deja, que no te, porque hay otros creyentes, como tú dices, que a lo mejor no son tan creyentes, que a lo mejor un día no oran o no leen y se sienten igual.